compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola a todos y bienvenidos a Decisiones Vitales, un programa para la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y estoy aquí para hablar sobre temas cruciales que afectan a muchas personas. En cada episodio, junto a nuestros invitados, exploraremos cómo podemos prevenir el suicidio y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Comparte estos programas para llegar a más personas y no olviden que en la Ciudad de México tenemos el teléfono de atención 55 46 31 3307. También tenemos información valiosa en la página web suicidología.com.mx. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Decisiones Vitales, dedicado a la prevención del suicidio y el apoyo emocional. Soy María Lewenfield, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. Hoy abrimos un tema profundo, sensible y muchas veces silenciado: el trastorno de estrés postraumático, conocido como TEPT. Un diagnóstico que no solo afecta a quienes han vivido guerras o catástrofes, sino también a quienes han atravesado abusos, pérdidas, accidentes o experiencias límite. Pero, ¿cómo identificar el trauma cuando se oculta tras el insomnio, los recuerdos intrusivos o el aislamiento? ¿Cómo hablar del dolor cuando la sociedad espera que ya lo superemos? En este episodio vamos a desmitificar el TEPT, a entender sus síntomas y, lo más importante, a visibilizar que hay ayuda, hay tratamiento y hay esperanza. Comenzamos. Pongamos contexto. El trastorno de estrés postraumático o TEPT es una condición de salud mental que puede desarrollarse después de que una persona vive o presencia un evento traumático que supera su capacidad de afrontamiento. Puede tratarse de un accidente grave, un abuso, una pérdida repentina, un desastre natural, violencia o situaciones de alto riesgo emocional. Los síntomas del TEPT pueden incluir recuerdos intrusivos o pesadillas del evento, reacciones intensas ante estímulos que recuerdan el trauma, evitación de lugares o personas asociadas con lo vivido, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, insomnio y una sensación constante de alerta o peligro. Lo importante es entender que estos síntomas no son señales de debilidad, son respuestas humanas a experiencias profundas dolorosas. El TEPT no es una sentencia de por vida. Con diagnóstico oportuno, terapia especializada y contención emocional, es posible sanar, reconectar con la vida y recuperar el bienestar. Nos acompaña María del Pilar Callejas Gómez, médica psiquiatra egresada del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Laboró como jefa de enseñanza del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y actualmente es médica psiquiatra de la clínica AXA. Bienvenida nuevamente. Hola, muy buenas noches a todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y porque este tema es, desgraciadamente, Pilar Mariale, en nuestro México cada vez más importante y necesario. Retomo unas palabras que nos comparte Mariale. Efectivamente, el trastorno por estrés postraumático no es una sentencia de vida, pero si no se atiende, sí se arrastra, ¿no? Sí, claro, yo creo que en el proceso en el que vamos conociendo desde la psiquiatría, la medicina y también la psicología, nos podemos dar cuenta que muchos, incluso haciendo retrospectiva, podemos ya identificar a pacientes que pudieron haber estado en ese momento con un estado de estrés postraumático, pero nuestra vivencia médica de este lado fue nada más tratar un insomnio, ¿no? O tratar una angustia, o tratar una depresión, pero justo conforme vamos avanzando y nuestro ojo clínico se va haciendo un poco más fino, nos permite ver a pacientes que llegaron por un insomnio, pero se agrega otra cosa. Y en la otra consulta vemos que no hay resultados. Y justo cuando hacemos la entrevista clínica nos ponemos a investigar un poquito más
acerca del caso clínico, y es ahí donde creo que salen todas las pistas que nos llevan a pensar que todo esto es resultado de un trauma. Ahora, cuando damos con esa pista, ¿no? Ahora toca la otra parte fina, que es justo entrevistarla para evitar provocar que el paciente tenga una crisis, ¿no? Que el paciente no regrese, por ejemplo, ¿no? O que el paciente desconfíe más. Entonces, una parte va a ser explorar y la otra va a ser manejar. Y creo que ahí es donde, con ayuda de la psicóloga Mariale, también vamos a poder descubrir este camino. Lo que ocurre aquí es de que frente a un evento traumático, algunas personas sí van a desarrollar todo este trastorno y otras no. ¿De qué lo diferencia? Depende de la circunstancia, la persona, la frecuencia de esta situación a la que se exponen. ¿De dónde derivaría la respuesta del sujeto? De acuerdo a la literatura científica, que esto viene desde todos los veteranos de guerra, ¿no? En el que empezó como todo este tema, eh, se empezó a investigar y entonces, ¿por qué algunos sí y algunos no? Depende mucho del desarrollo que tuvieron previo al trauma, ¿no? De enfermedades que tuvieron previo al trauma. Si yo me voy a psiquiatría infantil, ¿qué tantas adversidades en la infancia pudo haber tenido ese niño previo al trauma? ¿No? La intensidad del trauma y el nivel de adrenalina causado en el trauma. Incluso vemos que si no tratamos o no apoyamos en el momento el trauma, el pronóstico cada vez es peor. Si yo se lo pudiera resumir en poquitas palabras, tendría que ver con el nivel de adrenalina en ese momento, ¿no? Si yo tengo un joven que tiene un nivel de adrenalina de por sí alto, ¿no? Que es ansioso, deprimido, lo que ustedes quieran, pasa un evento traumático, sí voy a esperar un pronóstico diferente. Pero en general es el nivel de adrenalina que vivimos en el trauma que nos hace que se fije o no se fije. Partiría entonces, si entiendo bien, Pilar, de una respuesta bioquímica. Sí, así es. Acuérdense que en nuestro neurodesarrollo, ¿no? Vamos haciendo que todas las áreas de nuestra corteza cerebral y las que están por debajo de la corteza cerebral vayan haciendo un crecimiento sano, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo de un niño que lleva eventos adversos en la infancia, el cortisol hace lo suyo y todas las áreas cerebrales que me ayudan a decodificar y también a planear y a ejecutar, pues no están bien conectadas. Llega un trauma y entonces mi capacidad de poder resolver en ese momento o de entender lo que pasó en ese momento no va a ser la misma. Y la adrenalina es la que nos ayuda a fijar el recuerdo. Entonces es ahí donde no solamente es el susto, ¿no? Hay una fijación en el hipocampo que entonces yo como especialista de la salud mental tendré que ayudar a rebobinar para poder quitar los síntomas que se presentan en ese trauma. Diríamos que si los síntomas se perpetúan demasiado tiempo, incluiríamos intensidad, frecuencia y duración, entonces ya se convierte en un estrés postraumático. Y permítanme dar un ejemplo. Es ahorita ya bien común que nos asalten, ¿no? En la calle, en el metro, o en el coche, como sea, se ha desgraciadamente normalizado, ¿no? No es lo mismo que quede uno medio paranoide unos días y finalmente se olvide y uno reincorpore a su vida cotidiana, a quien ya no quiera salir o esté en una situación polisintomática, somática, etcétera. Si hay una diferencia allí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Imagínense en estas situaciones vulnerables, ¿no? En el que tenemos a veces pacientes que vienen, supongamos, eh, situación de calle, mujer, ¿no? De nivel socioeconómico bajo, eh, sola, a lo mejor sin empleo, y me puedo llegar a pensar, y a lo mejor muchos de ustedes han tenido contacto con estos pacientes que han tenido que dedicarse a la prostitución, ¿no? Por ejemplo, o a labores que incluso puedan llegar a afectar su dignidad. Entonces, esto se va perpetuando, 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 ¿no? Y hace que la paciente lleve a cabo, además de un estrés postraumático, algo más complejo. Pero ahorita no nos vamos a meter en ese tema, pero el perpetuarlo y perpetuarlo y perpetuarlo sí hace cambios a nivel de estado de ánimo, a nivel cerebral, cognitivo también, ¿no? ¿Y cuáles serían las señales más comunes que podrían alertarnos de que alguien ya está viviendo con este
trastorno por estrés postraumático. Si hacemos esta retrospectiva, ¿no? de nuestros pacientes, son síntomas que son difícilmente controlables, ¿no? Mm. Vienen de una experiencia, siempre debe de haber un factor estresante previo, ¿no? El que se perpetúen los síntomas, el que no mejore con un manejo convencional. Les he de platicar, tengo una paciente muy, muy querida en la práctica clínica, y ella me decía, bueno, es que me siento triste, no duermo, estoy irritable, y es que hace 3 años perdí a mi bebé, ¿no? Y entonces me dice, lo que pasa es que yo casi me decía, ¿no? Yo fui la culpable de esa muerte, y entonces yo empecé a pensar, dije, bueno, a lo mejor es una negligencia, pasó algo, y ya, hasta ahí quedó. Dimos el tratamiento, y a la otra entrevista me mm, decía, bueno, es que no mejora, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo fue el evento? Y resulta que todo fue derivado, la muerte de su bebé fue derivado de muchas decisiones médicas malas, ¿no? De una mala praxis, por así ponerlo en palabras legales, ¿no? Pero lo que ella la comía era la culpabilidad, porque se echó toda la escena desde que se cae el bebé hasta que finaliza, ¿no? La vida del bebé. Y lo traía, y de repente me dice, es que ¿sabe qué es lo que no puedo? De esos recuerdos todo el tiempo. Sigo evitando el hospital, sigo evitando, y entonces ahí es donde dije, esto ya no es una depresión o un insomnio normal, ¿no? Esto ya es parte de un trauma, y es ahí donde cambia como el tratamiento médico. Y justo la vi hace poquito, me dice, doctor, es que la primera vez que ya escucho esa voz de culpabilidad, ya me siento tranquila cuando viajo en carro o veo al hospital, y es ahí donde me cae el 20 de si a lo mejor en ese momento hubiera profundizado, a lo mejor en el primer contacto o algo, pues esto hubiera sido un poquito más rápido. Pero ya venía de psiquiatras previos, y lo que no quería decir era cómo había sido el evento del bebé, ¿no? Y por tratar de no abrir más cosas, pues me eché para atrás. Pero justo es ahí donde siempre, siempre se nos tiene que prender un poquito rojo, ¿no? Un punto importante que destacas, no poder dormir. Entonces se van sumando síntomas, ¿no? Que la gente no duerme bien o no tiene sueño reparador o no está comiendo bien, come mucho, come de menos o inclusive esos pensamientos catastróficos que está constantemente atormentando a la persona e inclusive no poder incorporarse a sus funciones laborales o escolares. Serían como de los cuatro principales elementos, considero yo, para determinar que alguien puede estar pasando, viviendo un estrés postraumático, ¿no? Claro, pero si ves como el traslape, ¿no? La parte transdiagnóstica, dices, es un episodio depresivo, ¿no? Ah, O sea, sí, es lo por primero que supuesto, piensas, sí, 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 ¿no? claro, son síntomas de Y depresión. dices, claro, no come, etcétera. Y entonces ahí es donde viene creo que ahí es donde viene el acercamiento humano, ¿no? Y la parte fina de decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sí, sí entiendo. Y hasta en ese momento yo lo deduje, ¿no? Pues es un duelo complicado. Así es como lo pensé, porque la pérdida, porque aparte fue una pérdida, este, temprana, fue una pérdida casi en esta cuestión no tan lejana del posparto. Entonces yo dije, pues claro, ¿no? O sea, todo me cuadra. Pero sí, sí, y ese es justo la clave, ¿no? Como siempre tener esta pequeña duda de qué es lo que pasó en el evento, en el factor precipitante, que ya no solamente se trata de una depresión, sino aquí viene una depresión como secuela de un Ujú. trastorno de estrés postraumático. Y es que esto es complicado porque la gente no puede funcionar adecuadamente y obviamente altera todo lo que necesita realizar cotidianamente. Tu Ujú. experiencia como psiquiatra, ¿en qué momento? Esto es bien interesante, Pilar, porque es algo que nos preguntan mucho los pacientes. ¿Tomar o no medicamentos? Sí, sí, o sea, en el sentido de la literatura, número uno, en la cuestión psiquiátrica y tratamiento psiquiátrico hay un tabú, hay estigma y autoestigma. O sea, en eso nos enfrentamos nosotros y no tenemos problema, ¿no?
Pero sí les he de decir que, de acuerdo a la literatura, un buen manejo temprano de reacción de estrés agudo o de estrés postraumáticos, ¿no? Que depende de la temporalidad, si es necesario tomar el medicamento, da mejor pronóstico. Muchas veces, simplemente con aplicar los primeros auxilios psicológicos o una escucha activa o un manejo psicológico meramente intenso, ¿no? Incisivo, adelante. Pero hay pacientes que probablemente no lo logren solamente con estrategias psicológicas. ¿Por qué? Porque depende de la genética, depende de los antecedentes, depende del trauma, ¿no? Y si estos síntomas se están perpetuando, es momento de incidir con tratamiento farmacológico para evitar que esa respuesta adrenérgica se esté subiendo todo el tiempo. Es que efectivamente a ese estigma que hay de no quiero medicamentos porque me voy a ser Ujú, dependiente o no estoy loco, ¿para qué tomo medicamentos? Es decir, mucho rechazo a la situación medicamentosa, pero ujú, complementada con una terapia, pues es lo que va a sacar más rápido a un paciente, ¿no? Lo tenemos ujú. muy claro. Desde el ámbito psiquiátrico, para hacer el diagnóstico de estrés postraumático, sabemos que pues es la entrevista, ¿no? Y si complementan los signos, pero ¿utilizan algún tipo de cuestionario o test psicológico? Sí tenemos algunas escalas, ¿no? Que es sobre todo para evaluar esta cuestión del trauma, ¿no? Ujú. Sí hay algunas escalas rápidas, etcétera, pero acuérdense que a nivel psiquiátrico, ¿no? Todos los diagnósticos son clínicos. O sea, la herramienta de una escala nos va a tamizar y nos va a decir, sí, tiene alta sospecha de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero lo que realmente nos va a dar diagnóstico es investigar los síntomas clínicos y ya nos los dijeron ustedes, ¿no? Los cuatro pilares, ¿no? O sea, si yo diagnostico cuatro pilares, yo no necesito una escala. Para eso yo, médica psiquiatra, yo me certifique. Yo necesito una escala a lo mejor para decirle al paciente, mira, esto es lo que tengo. Yo ya lo vi, pero mira, aquí está, ¿no? Pero el diagnóstico siempre va a ser clínico. Sí, efectivamente, con todos los elementos que nos da el paciente ya identificamos, ¿no? Ujú, En tu ujú, experiencia, así es. normalmente el paciente después del evento traumático presenta los síntomas o hay pacientes que se tardan días, semanas o meses inclusive a que destape o se manifiesten los síntomas. O sea, sí puede haber estos eventos eh, como de retardo, ¿no? En el que Ujú. el paciente, sus mecanismos de defensa, por ejemplo, de evasión o reprimen, etcétera, puede ser que en ese momento no lo desencadenen, pero sí, al paso del tiempo, en los primeros 6 meses, se espera que lo presenten. Y si esto lo vemos con la entrevista clínica, hay un factor precipitante bastante claro, ¿no? Hice la escala de TCL o la que a ustedes les guste para el trastorno postraumático y da. Hay que pensar que el tratamiento debe ser diferente, pero sí tenemos casos así. Sí, por supuesto, con esto pues ya desde los que somos psicólogos decimos la psicometría es como para apoyar el diagnóstico que ya da Ujú, el clínico, ujú. ¿no? Esto ayuda muchísimo. Cómo ayudar en casa, cómo ayudar al amigo que sabemos que tiene un estrés postraumático. Pero creo que una muy buena forma de acompañar siempre va a ser la escucha activa, ¿no? De hecho, en el entrenamiento para primeros auxilios psicológicos te dicen eso, ¿no? La escucha activa y evitar comentarios que vayan a revictimizar al paciente, ¿no? Por Mm. ejemplo, pues es que si tú estabas ahí, seguramente te iba a pasar eso, ¿no? O, por ejemplo, invalidantes, ¿no? O minimizar lo que pasó. Siempre hay que tener una escucha activa, empática, ¿no? Evitar comentarios de este tipo y dar un seguimiento, o sea, dar un acompañamiento. Es como el punto clave que a lo mejor no siendo personal de salud mental puedo hacer. Puedo acompañar, puedo escucharte, puedo observar. A lo mejor te vi hoy, te veo mañana otra vez porque no me queda claro, ¿no? Que estés bien. Eso pueden hacerlo en casa, sí, sin problema.
desde el momento en el que somos empáticos con nuestros familiares, amigos, alguien que sufrió una crisis y que destapó un trastorno por estrés postraumático, siempre escucharlo, acompañarlo, no minimizar sus síntomas, no evadir el tema o Ujú, frases como a rato se te pasa, no es para ujú, tanto. O eres un histérico, una histérica. Cosas de esas, ujú. al contrario, afectan, van a perjudicar mucho el que el paciente pueda recuperarse, ¿no? Al contrario, amedrentan mucho su sentir, ¿no? Sí, incluso darle su espacio personal, ¿no? Hay gente que no va a permitir un contacto físico porque el trauma está bien, bien fresco, ¿no? Entonces permitir este espacio personal, pedirle permiso, aquí estoy, a lo mejor yo no soy la con la que quieres compartir, está bien, te puedo llevar con quien sí pueda. A lo mejor no me lo cuentes a mí, yo a mí lo que me interesa es que estés mejor, pero siempre una escucha activa y empática es lo que va a ayudar a bajar un poco como el nivel de estrés y que no se fije tanto el recuerdo, ¿no? Ese es como la base de los primeros auxilios psicológicos. Yo creo que también comprender o tener cierta paciencia, ¿no? O sea, no es como que el estrés postraumático va a pasar tan rápido y ya de la noche a la mañana la persona se va a sentir mejor. Sí, claro, o sea, simplemente si nos vamos a criterios clínicos y a la literatura, vamos a esperar que los síntomas del primer mes sean los peores, ¿no? Pero esto puede seguir hasta los 6 meses o más. Entonces, muchas veces es como, ay, ya, si ya pasó hace 5 años, como, ¿por qué sigues? ¿No? Entonces, pues justo ahí es donde tenemos que tener la paciencia para poder atender al paciente. Y ocurre, Pilar, que un estrés postraumático que no se ha atendido ni superado se encadene o se sume a otro. Pensando, ejemplo, una persona que pues lo asaltan y lo golpean y después posteriormente se quema su casa, o sea, situaciones que se van sumando. Esto, ¿cómo lo puede resolver o enfrentar a alguien cuando finalmente las circunstancias de la vida lo llevaron a la suma de situaciones críticas? Pues está Porque difícil. pasa, Pilar. Ya sabes, sí, en todos estos casos, yo creo que en toda la medicina o en la vida, Sí. se puede ser feo y cacarito, ¿no? O sea, es lo que yo le digo a mis estudiantes cuando tengo estudiantes, ¿no? Ujú. Si esto está mal, se puede poner peor. Ok. Entonces tú tienes que estar preparado para agarrar el balón, ¿no? O sea, se puede poner feo y cacarito. Si yo lo pongo en palabras científicas, puede haber un trauma complejo. Ujú. Ejemplo, tengo ¿no? De nuestras pacientes muy vulnerables que sufrieron abuso sexual, ¿no? Y muy desafortunadamente siguen teniendo abuso por otras personas después, ¿no? O caen en cuestión de trata, ¿no? Cosas así. El pronóstico se vuelve, o sea, tenemos un peor pronóstico, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí la ayuda va a ser al doble, porque entonces necesito, sí, una terapia psicológica muy enfocada en trauma, probablemente acompañada de alguna tercera generación, una terapia cognitivo-conductual, medicamentos a lo mejor un poco más incisivos al principio, pero que me tengan que ver un poquito más. Y aparte de todo, tengo que pensar en el perfil económico del paciente. O sea, no todo es de tome esto y ya, no, tengo que pensar, o sea, viene una persona vulnerable, ¿no? Que ha tenido todo esto, yo no voy a esperar que tenga un nivel socioeconómico tan alto a veces, ¿no? Y entonces ahí se vuelve también la parte compleja porque no, a lo mejor por eso no tienen apego al tratamiento. Y entonces el resultado no es el que yo quiero. Hablando exactamente, Pilar, de la cuestión del pronóstico, que si Ujú. es reservado o malo, ¿tú aconsejarías internar al paciente? Es decir, cuando se complica que el paciente tenga una funcionalidad cotidiana, ya no la está pasando bien, ¿el internamiento sería un buen recurso para que se recupere más rápido? Sí, acuérdense que el internamiento psiquiátrico va enfocado a personas con riesgo de autolesionarse o lesionar a terceros. Y la hospitalización implica un proceso de protección.
¿Por qué? Porque va a ser muy difícil a nivel domiciliario tener una contención física para una agitación psicomotriz o incluso en una situación psicótica o protección a un paciente suicida. Sí, Tocas una recomendar. parte clave, importante, que la gente debe saber, porque después de un estrés postraumático se dan síntomas psicóticos. Hablaba yo anteriormente de la paranoia, ¿no? De que si me Ujú. asaltaron, ya voy a andar viendo que todos los que están a mi alrededor quieren asaltarme, ¿no? Y ese síntoma que inicialmente puede ser reactivo a la situación o la crisis que se vivió, puede convertirse ya en un elemento constante, ¿no? Acuérdense, bueno, no toda conducta suicida se hospitaliza, no toda conducta psicótica se hospitaliza. Depende, ahora sí que depende del grado, la intensidad, disfuncionalidad o riesgo donde hospitalizamos, pero sí hay pacientes con síntomas psicóticos del nivel de ansiedad es tanto que quiebra, fragiliza. Sí. ¿Por qué no todos los pacientes se psicotizan? Depende de su genética y su funcionalidad cerebral previa, ¿no? Por eso no todos se psicotizan. Pero, y cuando se psicotizan, ver si puedo contener, si tengo red de apoyo o si necesito mandar a hospital psiquiátrico. Funcionalidad cerebral. Vamos a traducirlo en salud mental, es decir, alguien que tiene una buena salud mental enfrentará de mejor forma una cuestión traumática, ¿no? O una Se espera que parte sí. hereditaria, ¿no? Hasta genética, que es lo que decía Uh-huh. Pili, ¿no? O sea, si tú tienes una predisposición a una psicosis, pues un trauma te la puede detonar, ¿no? Sí, es que tienes razón y me acordé justo de estos pacientes de desarrollo, ¿no? En el que el desarrollo intelectual no es al 100, ¿no? Ahorita que dijiste si hay una predisposición, también me pongo a pensar como en esta parte de desarrollo. Tienes mucha razón. Y ahorita justo hablando del internamiento, o sea, ¿qué tanto también un estrés postraumático puede influir en un suicidio? O sea, o en un intento de suicidio, ¿no? Sí puede influir, porque de los factores de riesgo o las complicaciones que tenemos de un estrés postraumático, siempre va a ser una conducta suicida. Entonces se tiene que explorar. Siempre se tiene que explorar la conducta suicida, casi siempre lo van a encontrar. Y dependiendo de los factores que ya les comenté, o sea, qué tanto se queda en fantasías de muerte, qué tanto está estructurada, qué tanto no está estructurada, qué tanta red de apoyo. A lo mejor tengo un paciente que tiene fantasías de muerte, pero no tiene a nadie a su alrededor, ¿no? Y tampoco tiene posibilidades económicas, pues no lo pienso dos veces, lo mando al sector salud, porque ni yo lo voy a poder ver todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente, si bien se piensa, ¿no? Que la gravedad es lo principal que mueve hacia el internamiento, hay muchas otras cosas que vemos a nivel de psiquiatría para poder internar, ¿no? Que tanto, o sea, si estás solito, pues no, ni lo piensas, ¿no? Pero sí, sí, es un factor de riesgo que tenemos siempre que preguntar. Sí, porque ahorita que nos comparte Mariale esta situación de qué situación o condición puede ser de mayor riesgo, yo quiero compartirles en la experiencia con pacientes que han sido secuestrados. El estrés postraumático es muy, muy alto, ¿no? Y la intención suicida, Mariale, como lo preguntas, es algo que yo he visto más en nuestros pacientes porque la sensación de que me puedan a volver a secuestrar y todo lo que se vivió, se padeció y se sufrió durante este lapso de privación de la libertad queda muy fuertemente en el individuo y con una sensación de inseguridad permanente. Por ahí se dice que no se secuestra nada más a la persona, sino a la familia. Es un secuestro no de la persona, también del alma, ¿no? Y les digo, o sea, creo que lo que pega es como en esta parte de la funcionalidad. Les voy a platicar otro caso de otra muy querida paciente que la conocí porque llegó conmigo, fíjense, llegó conmigo porque no podía quitarse el clon, ¿no? La cosa es que nos fuimos conociendo y empecé a conocer su vida entera, ¿no? Algo no me cuadraba, ¿no? Porque era una paciente como sumamente ansiosa, ¿no? De esas ansiedades que está como que te llegan a pensar y me decía, es que, doctora, yo viví mucho estrés en mi vida, ¿no?
fui abusada, mi familia siempre es violenta, me pegaron, bueno, una cosa horrible, pasó el tiempo, hizo su familia ella dentro de las más sanas, ¿no? De todos los hermanos y resulta que eh, vive en una zona de allá en Guadalajara, sí, creo que en Guadalajara. Y entonces le secuestran al esposo, la golpean a ella y luego por venganza rompen las vidrios de su casa. Y entonces, o sea, la fui y me dice, es que ya no sé si vale la pena seguir, ya estoy muy cansada. Y yo en videollamada, ¿no? Yo dije, no, pues ya, el seguimiento, de verdad que traté de ser bien cercana, y dije, pues si no, la mando a hospital, ¿no? Pero ahí donde uno va calificando todo el tiempo la funcionalidad, que me decía, es que doctora, yo ya no tengo trabajo, necesitaba el carro para trabajar, yo ahora no tengo trabajo, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, por más que tú contengas, ¿tú qué haces ahí? Y entonces, pues, me pongo a calificar funcionalidad todo el tiempo y viendo la posibilidad de mandar hospitalización. Pero sí es bien complejo, ¿eh? Bien complejo. Creo que frustrante, esa es la palabra, porque a veces uno quiere hacer más, pero de verdad, echas a andar todas las herramientas y cuesta trabajo. Sí, a veces tenemos que buscar todos los elementos, las condiciones, y parece que es complejo, complicado, como el ejemplo que bien nos compartes, ¿no? Hay que tomar todos los recursos que estén a la mano. A veces los grupos de apoyo pueden funcionar como este acompañamiento, contención, empatía con personas que vivieron en estas circunstancias. Yo he canalizado muchos pacientes que vivieron secuestro con estos grupos de personas que fueron secuestradas y sí han Ujú, encontrado respuesta positiva en un saneamiento, en una ayuda, en un acompañamiento, en una, repito, empatía, porque el sentirte perteneciente a un grupo que vivió lo mismo que tú, pues promueve exactamente la mejoría, ¿no? ujú, ujú. Sí, claro. En la parte grupal también creo que es una buena red, otra red, ¿no? Entonces sí creo que es una muy buena estrategia y sí les va bien, ¿no? Porque a veces inclusive hay mitos respecto al estrés postraumático, ¿no? Es que solo le pasa a la gente débil o es porque está la persona siendo histérica o exagerando. Mm. Es decir, tendríamos que romper todos estos mitos para que se entienda que efectivamente es un problema psicoemocional que puede convertirse en algo psiquiátrico, sintomático o hablando más de la somatización de la situación y que no es caso menor, ¿no? No, yo creo que ahí, mi querido Ale, nos metemos en esta cuestión. Yo siempre pienso que eh, eso ya es cuestión de perspectiva de género, de contexto social, ¿no? O sea, ay, seguramente tu mamá está atrás con su dolor de cabeza porque no soporta, ¿no? Cuando la mujer debería de soportar más, ¿no? Ay, pues es que no llore porque es hombre. Bueno, como, ¿por qué? ¿No? Pero ahorita ya estamos en una época de perspectiva de género, de, ¿no? De validación, de nuevas masculinidades, etcétera. Pero creo que eso que tú comentas, eh, sí, ¿no? Sí tiene que ver como el contexto, todo lo que se está tirando, lo que espero que se tire todavía más, ¿no? A nivel eh, generacional. Tocaste el punto del género, se nos estaba yendo. Cuéntanos en tu experiencia, si has vivido con pacientes situaciones de estrés postraumático más en mujeres que en hombres. Sí, más en mujeres. Sí, es mucho, de acuerdo a la literatura y la experiencia clínica, sí es más alto en el sexo femenino. Justo porque viene desde una teoría de vulnerabilidad, ¿no? Desde el propio género, que las mujeres se expresan más, eso es cierto también, y que hay más riesgo también, ¿no? Todas las etapas de la mujer son un poco más complejas desde la parte psicoemocional, hormonal, ¿no? Y todo lo que se vive, las exigencias mismas. Por ejemplo, la doble jornada laboral y todas esas cosas que ponen en un punto de estrés a la mujer. Bueno, eso explica por qué la literatura te dice que son las de mayor riesgo, que en hombres también aparecen, pero a hombres es un poco más difícil verlos, ¿no? Que lo digan
Y si deciden morirlos, hay que acordarse que los hombres lo hacen y lo hacen, ¿no? Ellos tienen conductas suicidas más letales, por ejemplo. Para hablar más sobre este tema, Mariale nos brinda recomendaciones. Adelante, Mariale. Y no se olviden compartir este podcast en sus redes sociales, ya que es de interés general y sabemos que puede ayudarles. Pues les traigo las siguientes recomendaciones. Quisiera recomendarles una serie que se llama Rapa. Este es un thriller gallego donde una profesora es asesinada. Un testigo del crimen desarrolla síntomas de estrés postraumático y la serie retrata cómo el trauma transforma la percepción del mundo y la vida cotidiana. También quisiera recomendarles la serie Maricón Perdido. Esta es una serie autobiográfica y profunda. Retrata la infancia difícil y los traumas del protagonista, muchos asociados al rechazo, acoso y abuso. Se enfoca en cómo el trauma moldea la identidad y el cuerpo. Y de películas, quiero recomendarles la película La Civil, Teodora Mihai. Está basada en hechos reales y narra la historia de una madre que busca a su hija desaparecida. Refleja el trauma prolongado, el dolor social y la transformación emocional ante la violencia estructural. Hay un libro que quisiera recomendarles que se llama Los años invisibles de Rodrigo Hasbun. Y esta es una novela breve y poderosa sobre adolescencia, silencio y trauma familiar. La narrativa pausada permite comprender cómo el trauma se filtra en el tiempo y las relaciones. Hay un podcast que se llama Radio Ambulante y tienen un episodio que se llama La Batalla de Rosy. Aquí, en este episodio, podemos ver la historia real de una mujer migrante con secuelas de trauma por violencia, impactante y muy humano, ideal para mostrar cómo el estrés postraumático puede afectar a diferentes entornos culturales. Hasta aquí por el momento. Para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Muchísimas gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Y me acordaba yo, también hay muchas películas y documentales sobre el temblor o los temblores que hemos vivido en México y cómo las familias, ¿no? Quedaron muy sensibilizadas o con estrés postraumático o situaciones ya mucho más severas, ¿no? En donde ante cualquier movimiento o situación, la gente empezaba con conductas ya muy exacerbadas de miedo, ansiedad, angustia, terror, horror, ¿no? Esto es algo como secuela, Pilar, de que pues puede temblar y es algo que no controlamos. Sí, así como, o sea, puede ser que ya sea yo funcional, pero sí va a quedarse ese punto reactivo, ¿no? En el mejor de los casos, el paciente o la persona identifica que si es un temblor, entonces tengo que hacer A, paso B, paso C, ¿no? Sé que me da miedo, sé que siempre voy a tener miedo, incluso puede desencadenar una fobia específica, pero lo identifica. O sea, puede tenerlo, pero lo que esperamos nosotros en salud mental es que el paciente identifique y actúe, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, o sea, yo no es que quiera yo quitarte todo eso que tú eres. Si lo tienes y no lo podemos quitar, sí identificar, para que esto no sea un motivo para que tú dejes de hacer las cosas, ¿no? De salir a trabajar, de ver a tus hijos, así, cosas así, hay en esta viña del Señor de salud mental. Desde la historia de los casos de Sigmund Freud, él plantea muchas de sus pacientes generaron estrés postraumático por una cuestión a la que se enfrentaron y pues generaron fobias, ¿no? Ahí está el caso de las ratas, el caso del hombre de los lobos, las histerias de muchas de las mujeres que atendió Freud. Y efectivamente, este término que integras, Pilar, de la fobia, es ahí donde se deposita esa ansiedad y esa angustia que no se puede controlar en el interior, entonces se deposita en el exterior y es una explicación dinámica que estoy dando de lo que podría ser efecto postraumático como resultado, Ujú. la fobia. Sí, sí, así de cosas
pueden pasar en cada paciente. Hay pacientes que no, hay pacientes que sí. Entonces siempre esperar que sea ahora sí que el mejor escenario para cada quien y recordar que no es el mismo escenario para cada quien. O sea, mientras eso lo tengamos en mente como profesión en salud mental, los pacientes se van a sentir cómodos porque ellos de por sí van con una autoexigencia, ¿eh? ¿Cómo pueden contactarte? Pues bueno, con mucho gusto pueden contactarme por parte de la página de psiquiatra de cabecera. Ahí con gusto los podemos atender y pueden, por favor, pedir consulta con la doctora Pilar Callejas y seguramente les van a dar informes. Pues gracias por acompañarnos en Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos desde el corazón sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional. Hoy Ujú. aprendimos que el Muchas tema, gracias. a ti, ¿no? Gracias por acompañarnos y por enseñarnos que este tema del trauma no siempre se ve, pero sí siempre se siente, y que con ayuda profesional, comprensión y tiempo es posible sanar. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y te invito a seguirte informando sobre la empatía y la valentía. Visítanos en suicidología.com.mx, donde encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos para ti o para acompañar a quienes más lo necesiten. Recuerda, una palabra, un gesto, una acción puede ser una decisión vital. Gracias por ser parte de esta red de esperanza y hasta pronto.